Hermanos, ¿cómo se llama el de espíritus plural? No dice don de discernimiento de demonios, de espíritus. Ese don es el radar espiritual que va a determinar si el espíritu que se manifiesta es de Dios o no es de Dios. Esto, el don de discernimiento de espíritus no es para detectar demonios, aunque los detecta, también es para detectar ¿qué? La presencia de los ángeles, la presencia de los espíritus de Dios que quieren manifestarse en nosotros, a través de nosotros, al pueblo de Dios. Y eso es particularmente importante en relación al ministerio profético, porque en este versículo 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos ¿qué? Falsos profetas han salido al mundo. O sea, a través de los falsos profetas operan los espíritus inmundos, a través de los verdaderos espíritus, verdaderos profetas operan ¿quiénes? Los espíritus de Dios. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Esta es la señal de la prueba. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Los demonios no pueden confesar esto. Les está prohibido, porque Dios permitía que su palabra fuera violada, que los principios bíblicos fueran contradichos y violados. Dios dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿qué? Pudiera ser, quizás sea, es de Dios. Los demonios no pueden hacer esta confesión. Ahora, pueden intentar hacerla alterando el orden de alguna palabra o alterando, no sé si a ustedes les dije que un demonio a veces dijo: Jesucristo es venido en carne. ¿Qué dije yo? No dijo carne, carne. Suena como carne. Y si estuviéramos distraídos, hubiéramos creído que el Espíritu dio la confesión. Eso quiere decir, cuando hay manifestaciones de esta clase, tenemos que estar a pies juntillas, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, porque el demonio podría cambiar una letra. De modo que aquí dice: todo espíritu que confiesa que Cristo es venido en carne es de Dios. Ahora, la carne puede imitar. Un demonio no puede decir esto, pero la carne sí puede decir esto, y lo tuvimos aquí entre nosotros, que hubieran unos que querían ser profetas, querían igualarse a los profetas, y empezaron con unas manifestaciones mero raras. Y decían: en Jesucristo vino en carne. Ellos se inventaron las manifestaciones por darse el paquete. Pero cayeron en el ridículo, porque las manifestaciones no tenían sentido ni tenían propósito. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es perfecto, todo lo que Dios hace es para edificación. No dice que la manifestación del Espíritu es para qué, para provecho, para edificación, no solamente por llenar el tiempo. Bueno, terminamos aquí. Y aquí dice, aquí habla del Espíritu de verdad en el versículo 6, y habla del Espíritu de error. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad, ¿sí o no? Pero aparte del Espíritu Santo hay un Espíritu de Dios llamado el Espíritu de verdad también, que aquí está en contraposición al Espíritu de error. En el reino de Satanás opera el Espíritu de error. En el reino de Dios opera ¿qué? El Espíritu de verdad, que pudiera ser el Espíritu Santo, o también pudiera ser ¿qué? Un Espíritu de Dios llamado el Espíritu de verdad. Por eso, cuando hablamos de mansedumbre, podría ser un fruto del Espíritu, pero también podría ser un Espíritu de Dios. Cuando hablamos de fe, podría ser un don del Espíritu, porque hay el don de fe, o podía ser un espíritu de fe. Y miren, esto nos demuestra la urgente necesidad, y con esto termino, de que en nosotros se desarrolle ¿cuál don? Discernimiento de espíritus. En todos nosotros, si tenemos alguna posición de liderazgo, debería operar el don de discernimiento, porque solo así vamos a detectar la presencia no solo de los demonios, sino de los espíritus de Dios. Yo creo que qué lindo sería. Nosotros no hemos llegado a esto, porque hemos pasado por muchas etapas, han habido reveses y todo lo que sea. Pero en una iglesia debían estar los 5 ministerios, o no debían estar. En una iglesia debían estar los 9 dones, o no debían estar. Se presenta un caso, yo tengo una consejería y necesito ayuda. Venga, hermano, necesito de su ayuda, porque él tiene el don de palabra de ciencia. No digo que lo tiene, ojalá lo tuviera. Venga, hermanita, porque yo necesito que usted esté conmigo en este caso, porque ella tiene el don de discernimiento de espíritu, y yo como pastor lo sé. ¿Entiende?
traen a un inválido en silla de ruedas, ¿a quién llamaría yo? No, el hermano que tiene el don de operación de milagros, porque esa no es una sencilla sanidad. Ahí se necesita un milagro de restauración, de recreación de miembros. ¿Ah? Entonces, si hubieran los 9 dones en la iglesia, qué lindo sería, porque tendríamos la plenitud del Espíritu en la iglesia. Pero hoy en día, si es que las iglesias tienen dones, ¿cuáles son los dones que tienen? Lenguas. Uno que otro con interpretación y uno que otro con profecía. Y hasta ahí llegamos. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Miren, hermanos, largo camino nos resta. Y ahí andan, por ahí andan diciendo que Cristo pudiera venir esta noche. ¿No saben que Cristo va a venir cuando tenga la iglesia la plenitud de los dones? La última versículo, ¿quieren verlo? Bueno, 1 Corintios 1. Ahí dijo un hermano, ay no. 1 Corintios 1. Párese, hermana, deje renegar, párese. 1 Corintios 1. Leamos el versículo 5 en adelante. Y con esto nos vamos. Que en todas las cosas sois enriquecidos en él, ¿en qué? Aquí dice la versión antigua, en toda lengua. ¿Me oyeron? Por eso yo creo que la versión antigua es más fidedigna, porque fue traducida por personas que no estaban prejuiciadas. Cuando la versión antigua fue traducida, no existían los dones del Espíritu, de modo que nadie tenía prejuicios en contra de ellos. En cambio, hoy, en este siglo, desde que cerramos el Espíritu Santo, algunos aceptan los dones y algunos los rechazan. Y si una persona que es un lingüista está en contra del don de lenguas y encuentra algo en la Biblia que habla de lenguas, ¿qué va a hacer? Va a tratar de cambiarlo. Y aquí sustituyeron la palabra lengua por la palabra palabra. Aquí dice que estáis enriquecidos en todas las cosas en él, en toda lengua. ¿De qué don estaba hablando ahí? Del don de género de lenguas. Y en toda ciencia, ¿de qué don estaba hablando ahí? Del don de palabra y ciencia. Así que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Oigan esto, de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿De qué dones está hablando? Del don del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es que no nos falte como iglesia ningún don, esperando ¿qué? La manifestación de ¿qué? ¿Cuál es la manifestación? La manifestación de Cristo, la revelación de Cristo, el Apocalipsis. Esperando la manifestación de nuestro Señor Cristo, el cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Cuál fin? El fin de este siglo. Para que seáis como sin falta, irreprensibles en el día en que Él venga. Cristo va a venir con una iglesia irreprensible, sin falta de ningún don. Por eso el diablo quiere mantener a gente ignorante acerca de los dones del Espíritu Santo, que tomemos posturas doctrinales contrarias a las manifestaciones del Espíritu, contrarias a los ministerios que Cristo ha puesto en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no pueda prepararse para la venida de Cristo. Cristo va a venir por una iglesia que tiene los 5 ministerios, va a venir por una iglesia que tiene los 9 dones, para una iglesia que tiene manifestaciones de los Espíritus de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué les dije antes? Largo camino nos resta. Y algunos de nosotros que llegamos a creer que ya habíamos llegado a la cumbre de la montaña. Mire, nosotros ya escalamos el cerro de Pan de Azúcar, pero nos falta escalar el Everest, el Aconcagua, las grandes montañas de la tierra. Estamos apenas empezando, hermanos. La jornada es larga. Preparémonos, pues. ¿Ah? No, señor. Hay profetas y hay profetisas. Hulda fue profetisa. María fue profetisa. Ana fue profetisa. Dios puede levantar mujeres con el ministerio profético. Pero claro, esas mujeres tienen que estar en sujeción a los ministerios que Dios ha puesto sobre ellas en autoridad. Y el problema con las mujeres de hoy, con sus creencias en la liberación femenina, es que hay muchas profetisas que andan sueltas por ahí profetizando barbaridades y nadie las llama a cuenta y nadie las detiene porque ellas son insurrectas. ¿Ah? Pues hay de todo en la viña del Señor. Vamos a ver algunos versículos más sobre el Espíritu de Dios y de ahí tenemos que pasar a algo más. ¿Quieren verlos? No hemos entrado todavía mañana vamos a empezar a estudiar los ángeles. Pero tenemos todavía la semana entrante, hermanos.
¿Y no creen que es mejor ir despacio e ir conociendo realmente los misterios de Dios que darles un montón de ahí de datos y de textos y que ustedes se vayan? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, vamos a buscar textos otra vez. ¿Quién va a leer Miqueas 3:8? Miqueas 3:8, aquí. Miqueas 3:8. ¿Quién va a leer Isaías 28:6? Allá, vamos a empezar en este orden. Primero Miqueas 3:8, después Isaías 28:6. Éxodo 31:5. Éxodo 35:31. ¿Quién más? Isaías 4:4. ¿Quién más? Isaías 28:6. No, allá. Sí, es el mismo versículo. Sí. Miqueas 3:8. Dice, yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. ¿Sería este el Espíritu Santo o sería otro Espíritu de Dios? Pero menciona tres cosas. Poder, ¿qué más? Juicio y ¿qué más? Y fortaleza o fuerza. Poder, fortaleza y juicio. ¿Serían estas manifestaciones del Espíritu Santo o serían Espíritus de Dios que se estaban manifestando en este profeta de nombre Miqueas? Yo estoy lleno del Espíritu de Dios en poder, en fortaleza y en juicio. Pero es que no hay mayúsculas en el griego, hermanos. Esas son interpretaciones de los traductores. En el griego no aparece, no tienen mayúsculas, ninguna palabra tiene mayúscula. Los traductores tuvieron que conjeturar y colocar mayúsculas donde ellos creían conveniente que aparecieran. Y entonces, claro, los traductores tenían sus preferencias y tenían sus prejuicios. Y muchas veces se equivocaron al ponerle mayúscula a una palabra que no debía llevar mayúscula. Y si quieren saber algo de eso, compren mi libro la semana entrante. Bueno, ya estoy haciendo propaganda. Isaías 28:6. A ver, hermano. Aquí habla de dos espíritus. Habla del espíritu de juicio. ¿Quiénes necesitan el espíritu de juicio? No, señor, léalo. Ustedes no escuchan lo que dice la Escritura. Por espíritu de juicio al que se sentare en juicio. Entonces, el que va a juzgar, ¿qué espíritu necesita? Y no dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y no dice la Biblia que vamos a juzgar al mundo. Entonces, ¿qué espíritu necesitamos? El espíritu de juicio para juzgar, no según la vista de los ojos. Bueno, el segundo que menciona ahí, ¿espíritu de qué? De fortaleza. ¿Y quién es el que necesita ese espíritu? A los que se van a envolver, se van a tornar en la batalla. ¿Y ustedes qué van a hacer? Guerreros. Ahí estaban los guerreros acostados. Van a ser guerreros, van a ser soldados. ¿Y qué espíritu necesita entonces? Fortaleza. Muy bien. Entonces ven ustedes que los espíritus de Dios tienen ciertos oficios que cumplir en nosotros. Para el que va a juzgar, existe el espíritu de juicio. Para el que va a luchar contra el enemigo, existe el espíritu de ¿qué? De fortaleza. Éxodo 31:5. Recio, hermanito, hable como le grita usted a su novia. Isaías 31. Sí, lea, pero fuerte, que todos lo oigan. Aún el que está dormido allá. Éxodo 31:5. 31:3. ¿Ustedes creen que aquí está hablando el Espíritu Santo? Si Dios lo había llenado con cierto espíritu para manualidades, para trabajar en las artesanías, para hacer las cortinas, para hacer los muebles del templo. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Estas eran habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu de Dios. ¿Y cuáles menciona aquí? Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia. 3 de los que menciona Isaías capítulo 11, versículo 2. Ahora leamos el siguiente versículo, Éxodo 35:31. Bueno, es casi la repetición del versículo anterior. Pero aún, mire, Dios puede hacer de nosotros excelentes orfebres. Yo creo que Dios tiene en su reino espíritus que nos pueden enseñar hasta a tocar instrumentos y a tocarlos con excelencia. Yo nunca tomé clases de música y sin embargo, no, señor. Sé tocar el piano, sé tocar el órgano, sé tocar la concertina y lo hice por muchos años hasta que Dios levantó tantos músicos que yo ya no era necesario. Me dediqué más a la predicación que a la música. Pero yo les puedo venir a tocar un piano y sin jactarme, con cierto grado de excelencia. La hermana me ha escuchado. Y me piden tocar especiales. ¿Ah?
Yo llevaba mi acordeón y todavía lo tengo donde quiera que iba, y yo era el que a veces dirigía la alabanza y enseñaba coros, enseñaba himnos y cantaba especiales. Pero ya hace tiempecito renuncié, porque ahora ya no me necesitan. Ahí están todas esas patojadas. Sí, pues igual y cuando tocaba el tango, el bolero y el bambuco, que es un ritmo colombiano. Bueno, leamos ahora Isaías 4:4. Aquí nuevamente menciona el espíritu de juicio y está hablando de los tiempos finales, porque dice, cuando Dios, ¿qué? Lave, está hablando de los fines de los tiempos, las inmundicias de las hijas de Sión, y las limpiaré la sangre de Jerusalén de en medio con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Aquí dice devastación, en la versión antigua dice ardimiento. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes vean que en la Biblia se menciona mucho espíritus de Dios. ¿Cuántos han leído en la Biblia acerca del espíritu de mansedumbre? ¿Eso sería un fruto del espíritu? No dice que el fruto del espíritu es mansedumbre, aunque lo dice, sí, en Gálatas 5. Pero aquí está hablando del espíritu de mansedumbre, que es enteramente diferente al fruto del espíritu mansedumbre. ¿Cuántos han leído en la Biblia acerca del espíritu de fe? 1 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿No saben que la fe tiene graduaciones? Hay el don, fruto de fe, que es el primero. Después hay el don de fe. Después hay el espíritu de fe. Bueno, hay la medida de fe. Y hay la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál será la fe superior a todas? La fe del Hijo de Dios, la fe de Jesucristo. Jesucristo era uno de fe, y Él, según el libro de Gálatas, comparte su fe con nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué sigue diciendo? Y la vida que ahora vivo, la vivo ¿cómo? No de la fe en el Hijo de Dios, sino la fe del Hijo de Dios. La fe que procede del Hijo de Dios. La fe que el Hijo de Dios comparte con nosotros su cuerpo, su iglesia. Entonces hay fe, fruto, medida, don, pero hay un espíritu llamado el espíritu de fe. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y muchos de nosotros, y yo me incluyo, creíamos que ya conocíamos la Biblia de pasta a pasta, de pe a peapa, como dicen los colombianos. Y en base a lo que estamos estudiando, que es, hoy le estamos dando un arañazo a la Escritura. Estamos arañando a la pared. Pero, hermanos, es tiempo que nos humillemos y reconozcamos que estamos en pañales. No hemos ni siquiera empezado a caminar, mucho menos a correr. ¿Qué estamos aprendiendo? A gatear. Y algunos de nosotros nos habíamos dejado engañar del diablo. Ya nos creíamos súper gigantes en el espíritu. ¿Sí o no? La verdad es que sabemos muy poco de estos misterios del reino. Y Cristo le dijo a sus discípulos, los que Él escogió, y luego llamó apóstoles, a vosotros os es concedido conocer, ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, y a los otros, los llamados, parábolas, historietas. Y claro, esto no se va a poder implementar, esto no se va a poder poner por obra a menos de que sea por el Espíritu. Aquí la carne es impotente. Claro, la carne va a querer falsificar alguna de estas cosas, pero va a quedar en ridículo, porque estas cosas solo se pueden hacer ¿cómo? Por el Espíritu de Dios. Yo creo que es importante, hermanos, que empecemos a orar, que Dios levante en medio de su pueblo. ¿Qué ministerio? Todos, pero particularmente el ministerio del profeta, porque hasta que se restaure el ministerio del profeta va a venir Cristo. Así es. La Biblia habla de la restauración de todos. Todavía no he terminado, de modo que no guarden sus cosas. Y todavía tenemos unos minutos antes de la cena. Esta noche van a descansar, hermanitos. Lo malo que es que algunos se acuestan muy tarde y se levantan
cansados. Se quedan hablando. Mire, allá en la casa había una parejita que a las 12, 12:30 andaban platicando y caminando, y creían que nadie se daba cuenta, y allá abajo se oye todo. Claro, no se oyó lo que estaban hablando, pero se oyeron los ruidos. Y les voy a decir una cosa, todos debemos considerarnos unos a los otros. No es justo que algunos quieran dormir y otros quieran estar platicando. Pónganse de acuerdo a qué hora van a apagar la luz. Y no es justo que alguna alma que su conciencia no le deja dormir se levante a las 4 de la mañana a tirar puertas mientras los demás quieren dormir. Entonces tenemos que considerarnos unos a los otros. Y yo lo estoy diciendo en broma en parte, pero es cierto. ¿No creen ustedes que debemos hacer las cosas para el bien común? A ver, debemos hacer las cosas para el bien común. ¿Qué dijimos hoy de agradarnos, hoy de agradarnos a nosotros mismos? Ahora, yo no voy a decir que el hermano no se levante a las 4 de la mañana, levántese, pero procure que. Y si se va a quedar leyendo, orando hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿qué debe hacer? Salir de su dormitorio y irse a orar. Y cuando vuelva a la 1 o 2 de la mañana a acostarse, no prenda las luces y no somate las puertas, sino entre con cuidado para no interrumpirle el sueño a los demás. Esto es preocuparnos por el bien de los demás. Bueno, vamos a leer estos últimos versículos. 1 Corintios 15:32. Aquí habla del don, y óiganlo bien, del ministerio de profecía. ¿No saben ustedes, hermanos, que en este capítulo habla primero del don de la profecía y después habla del ministerio del profeta? Y todavía no lo lea, por favor. Téngalo listo. Aquí habla primero del don de profecía y después hay un cambio brusco y empieza a hablar del oficio o del ministerio de profeta. Y el cambio ocurre en el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 9? Asimismo, ¿ya lo tienen todos? 1 Corintios 15:29. ¿Qué dice el versículo? De otro modo o de la misma manera, asimismo, ¿qué? 15:29. Perdone, no es 15, es 14:29. No estoy predicando el bautismo de los muertos, Dios guarde. 1 Corintios 14:29, por favor. Ya no está hablando del don de profecía, ¿de qué está hablando? Está hablando del ministerio de profeta. Ahí cambia el tono de todo el capítulo. Mire, el don de profecía tiene 3 usos muy limitados, y están en el capítulo 14, en el versículo 3. El que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación, consolación y punto final. Ese es el uso del don de profecía, solo esas 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Cualquier persona con el don de profecía que pasa esos límites está invadiendo un campo que no le corresponde invadir. Está invadiendo un territorio que es sumamente peligroso. Y hay mucha gente que recibe el don de profecía y ya se creen profetas. Y no les dije ayer, hermanos, que usted puede tener toda la herramienta de la carpintería y no ser carpintero. Puede tener toda la herramienta de la mecánica y no ser mecánico. Yo podría ir hoy a una ferretería y gastar $1,000 y comprarle una herramienta para cualquier oficio y se la regalo, y eso no lo constituye usted en un maestro de la mecánica Si usted empieza a usar esas herramientas, con el tiempo usted llegará a ser o un albañil, o un mecánico, un herrero, o un carpintero. ¿Sí o no? Con el tiempo. Pero algunos creen que porque tienen el don de profecía ya son profetas. Mire, el don tiene limitaciones. Aquí está, 1, 2, 3. ¿Cuáles son? Edificación, ¿qué más? Exhortación, consolación. Y punto.
Pero hay otros usos en el ministerio profeta. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Predicción. ¿Qué es predicción? Predecir el futuro, pronosticar lo que ha de ocurrir. ¿Qué más? ¿Ah? Juicio, juzgar. Los profetas hablan 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. Dios puede usar a los profetas para emitir juicio. Hay un problema en la iglesia y los profetas pueden recibir guianza de Dios cómo se va a solucionar ese problema. Aquí podemos, borremos ese porque algunos miremos dirección, guianza. Una persona que puede decir, dice el Señor que fulano deje a su esposa y se vaya a casar con fulana. Allá en Tocaima, Colombia, había una vieja que decía eso. Y murió, pero con un cáncer espantoso. ¿Sí? Porque ella decía, manda a decir el Señor tal y tal. Ella manipulaba la congregación con sus profecías, diabólicas, carnales, y destruyó personas, familias, y por fin destruyó, no solo la iglesia, destruyó su propia vida. Sí. Eso es, mire, el don de profecía no es para andar dando guianza o dirección. Eso incumbe única y exclusivamente al ministerio profético. Amén. También uno de los usos del don de profecía es la formulación de doctrinas, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas. ¿Quiénes establecen el fundamento doctrinal de la iglesia? Apóstoles y profetas. Los apóstoles reciben revelación de la palabra y la transmiten a la iglesia. No, pero él no está usando. Él no está usando el don es que yo estoy hablando del uso de los dones, que está limitado a 3 campos. ¿Cuáles son? Edificación, exhortación y consolación. Pero hay algunas personas que tienen el don de profecía, que andan dando consejos y andan dando direcciones y andan profetizando eventos futuros. Y eso no incumbe al don de profecía. Eso es parte del oficio o del ministerio de profeta. Entonces estamos rebasando los límites establecidos por Dios. Dios dice, este don de profecía, solo para esto sirve. Y aquí en adelante, por eso habla ya en el versículo 29, empieza a hablar de los profetas, no del don de profecía, sino del ministerio profeta. Y aquí entran otros usos: predicción, dirección, formulación de ¿qué? De principios doctrinales. Podemos poner un séptimo: revelación. Revelación del oculto, revelación de lo desconocido. Claro, una profetisa lo puede hacer, porque si tiene un ministerio profético válido, aunque sea mujer, lo puede hacer. Pero la Biblia dice que el uso de cualquiera de estos, el uso de la profecía para predecir, para dirigir, para formular doctrina, para revelar alguna. ¿Qué dice la Biblia? Los profetas hablan 2 o 3 y los demás ¿qué? ¿Toda revelación tiene que ser? No, dice callen. Los demás juzguen. Toda predicción debe ser juzgada antes de ser revelada a la iglesia. Y eso es lo malo. Mande decir el Señor que va a haber un diluvio, que va a haber un terremoto, y la gente se asusta y entra el pánico y hace un montón de locuras. Algunos se cambian de residencia, venden sus cosas y se van a huir a los montes porque alguien dijo que va a haber un maremoto, que va a haber un terremoto. Y entonces hay que huir. Dejan sus trabajos, dejan sus casas y se van espantados. No, esa predicción debía haber sido sometida primeramente ¿a quién? A las personas de autoridad, a otros profetas, apóstoles, que la juzguen, que examinen a ver si es de Dios o no es de Dios, que se reciba confirmación divina acerca de la validez de esa palabra. Y yo, ¿sí? No, los demás profetas.
Leamos este pasaje entonces. Van a ver que en los profetas operan espíritus. Aquí lo dice. Vamos a leerlo. Versículo 29. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, no la congregación, los demás profetas juzguen. Y si a otro que estuviera sentado fuere revelado, ¿qué debe hacer el primero? Callarse y sentarse. No monopolizar. Y hay algunas, perdonen, viejas culecas. ¿Y por qué este problema es más con mujeres que con hombres? Yo fui pastor de la iglesia del Calvario, que está aquí a como 10, 12 cuadras, una iglesia donde se derramó el Espíritu Santo, y allí habían 3 mujeres que se creían profetizas, y era una competencia en ellas. Y todo culto, las 3 tenían que profetizar, y las 3 tenían que, a ver quién profetiza más largo y más bonito. ¿Y sabes lo que tuve que hacer yo? Sentar a las 3. Y cuando las senté, se fueron de la iglesia. Una agarró para Elim, la otra agarró para Jesucristo es el Señor, se dispersaron. Después hasta dar los nombres de las 3 benditas profetisas. Aquí en Guatemala. Es un problema más con la mujer que con el hombre, se lo digo. Versículo 31, porque todos podéis profetizar, no está hablando ahora de los que tienen el don de profecía, sino de los que tienen el oficio de profeta. Todos podéis profetizar, hay que darle oportunidad a todos los profetas que profeticen, pero ¿cómo lo van a hacer? Para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. Y ahora versículo 32, este es el importante. A ver, mírenlo en la Biblia y dejen de charlas. ¿Qué dice el versículo 32? Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Ahora, cuando habla aquí de los espíritus de los que profetizaren, ¿estará hablando del espíritu humano del profeta o estará hablando de los espíritus de Dios que operan en el profeta, que deben estar sujetos al profeta o a los profetas? A ver, examinen bien el pasaje. El Espíritu de Dios creado sí se sujeta al profeta, el Espíritu Santo no. Si aquí está hablando el Espíritu Santo se va a sujetar a los que profetizan. No. Los que profetizan tienen que sujetarse al Espíritu Santo. Pero si está hablando aquí de Espíritu del Señor, que son seres creados y puestos al servicio de Dios, y se tienen que sujetar. Eso quiere decir que el profeta no va a actuar impulsivamente. Él no va, un espíritu lo va a agarrar y lo va a obligar a decir algo en contra de su voluntad. El profeta es el que va a determinar si se rinde a esa manifestación y si permite que ese Espíritu de Dios hable a través de él. No hay coerción, no hay imposición, sino que los espíritus del Señor son respetuosos y se sujetan a ¿quiénes? Al profeta. El Espíritu Santo no. Claro. Ahí están las debilidades humanas, la falta de confianza en Dios, y hay temor, y temor a jugar un papel ridículo, y a temor a fallar, y temor a las burlas, y temor a la persecución. Entonces él calla y está estorbando la operación del Espíritu de Dios. Pero lo que yo quiero decirles es esto, hermanos, es que los espíritus del Señor que operan los profetas tienen que estar sujetos ¿a quiénes? A los profetas, al profeta en el cual están o a los demás profetas que también están en la congregación de los santos. Ahora, un demonio no es respetuoso. El demonio lo agarra a uno a la fuerza y le da 3 vueltas y lo obliga a hacer y decir cosas que pueden ser ridículas. El Espíritu de Dios nunca. El Espíritu de Dios, los espíritus de Dios plural se sujetan a nosotros, pero nosotros tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo singular. ¿Entienden? Hay que hacer la diferencia entre el Espíritu Santo, que es divino, y los espíritus de Dios, que son, ¿qué? Seres creados, que operan particularmente en el ministerio profético, pero pueden operar en cualquier persona que está dispuesta a ser usada por Dios. Bueno, terminemos. El otro pasaje que quiero que conozcan es 1 Juan 4, y con esto vamos a terminar para que podamos cenar y podamos descansar. ¿Cuántos están arrepentidos de haber venido a Guatemala? Es que algunos han protestado, es que es mucho estar sentados 8 horas en esas sillas.
Tenemos las nalgas paralizadas ya. Bueno, yo le voy a decir, en estos días se va a determinar quiénes vinieron por guianza de Dios y quiénes vinieron por iniciativa propia. Quiénes están aquí por voluntad de hombres, quiénes están aquí por voluntad de Dios. Y ahí de las dos clases. Bueno, leamos 1 Corintios 4, 1 Juan 4. Amados, no creáis que a todo espíritu, sino probad los espíritus plural, si son plural de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que no solo hay un espíritu de Dios, sino hay que muchos espíritus de Dios, y que todos los espíritus se deben probar para ver. Versículo 7 y luego en el versículo 14. En el versículo 7 dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 14, no son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación. En primer lugar, notamos, hermanos, que los ángeles son espíritus. Nosotros también somos espíritus. Pero a diferencia de los ángeles tenemos ¿qué? Un cuerpo físico y tenemos un alma. Nosotros somos seres espirituales, pero para poder vivir y funcionar en esta dimensión, en este planeta que llamaríamos físico, terreno, nosotros tenemos que tener un cuerpo. Entonces cuando nacemos, el cuerpo es formado en el vientre de la madre y en determinado punto de tiempo que todavía nadie ha podido establecer, el espíritu viene de Dios. El hombre es enviado por Dios y es introducido en ese cuerpo que está en gestación en el vientre de la madre. Cuando uno muere, ¿qué sucede? El espíritu se desprende del cuerpo. Y la Biblia dice que el espíritu, el cuerpo sin espíritu, la carne sin espíritu, muere. O sea, lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Al retirarse el espíritu, el cuerpo pues muere y comienza a desintegrarse, deteriorarse, hasta volver al polvo del cual fue formado. Ahora en este versículo primero dice que nosotros somos espíritus, los ángeles son espíritus, pero dice que son espíritus creados. Eso quiere decir que los ángeles no son eternos. Ellos tuvieron un principio, aunque quizás no tengan fin. Porque la Biblia dice que los ángeles son inmortales, no pueden morir. Pero sí, el único eterno es ¿quién? Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él siempre ha existido y siempre existirá. En cambio, todos los demás seres en el universo son temporales. Tuvieron principio, aunque en muchos casos no tendrán fin. Nosotros que hemos redimidos, escogidos, pues tuvimos un momento en que nacimos, pero aunque pasamos por muerte física, no moriremos eternamente. Nuestro espíritu seguirá viviendo por toda la eternidad. Ahora, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Aparentemente fueron creados antes de la creación material. O sea, Dios primero hizo el mundo espiritual y luego hizo el mundo material. Y yo les di el pasaje en el libro de Job, por lo menos lo mencioné de paso y lo vamos a encontrar más tardecito, en que dice que cuando Dios estaba creando la creación física, los ángeles daban ¿qué? Palmadas de aplauso. Se regocijaban al ver la belleza de la creación de Dios. Esa creación naturalmente ha sido malograda por el hombre. El hombre ha ido devastando, destruyendo su medio ambiente. Bueno, también dice el versículo 14 que Dios creó a los ángeles para hacer ¿qué? Servidores de ¿quiénes? De los que serán, noten bien plural, digo futuro, serán herederos ¿de qué?
de la salvación. Y aquí tenemos que nuevamente hablar no de la salvación que tenemos ahora, que es apenas un preludio de la salvación tan grande que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros apenas tenemos las arras, las prendas. Pero cuando Cristo venga vamos a entrar a la completa realización de esa salvación. ¿Se acuerdan que leímos en 1 Pedro 1:5 donde dice la salvación que ha de ser revelada en el postrimero tiempo? Nuestra salvación está más cerca hoy que cuando creímos. Entonces hay ciertos aspectos de la salvación que todavía no han sido revelados y nosotros vamos a entrar a participar de esa salvación en el tiempo final, cuando Cristo venga. Bueno, Salmo 104, pues ese es el pasaje que cita Hebreos 1:7, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pasemos al punto número 2. Los ángeles son criaturas, o sea, son seres creados, y ahí sí necesitamos ver los diferentes versículos. Voy a rogarles a todos a que colaboren esta tarde buscándolo usted. ¿Quién va a leer Salmo 33:6? Aquí, Frank. Salmo 148, 2 y 5. Allá el hermano Edwin. Nehemías 9:6. El hermano Claudio. Colosenses 1:16. El hermano Carlos. Vamos a leer estos pasajes entonces, hermanos. Salmo 33:6. Aquí está hablando del ejército celestial. Ahora en la Biblia, al hablar del ejército celestial, se refiere a tres cosas diferentes y el contexto es el que nos va a indicar a cuál de las tres se refiere. Cuando en algunos lugares de la Biblia habla de ejército celestial, se está refiriendo a los astros, las estrellas, el ejército del cielo. En otro lugar se refiere a los ángeles y todos los seres angelicales, y otro lugar se refiere a los demonios. Entonces tenemos que distinguir entre uno y la otra cosa, y para poderlo hacer necesitamos estudiar el contexto. Esa es una ley de la hermenéutica, que ningún texto se debe estudiar sin su qué. No se puede sacar y aislar y darle una interpretación correcta. El texto sin contexto lleva un pretexto. Bueno, vamos al Salmo 148. Él mandó y fueron creadas. Entonces, definitivamente los ángeles y los demás seres espirituales son creados. Allá en el Salmo 33 debíamos haber comentado que ahí menciona los dos medios que Dios usó para hacer la creación, tanto física como espiritual. ¿Y cuáles fueron? Primero dice que por su palabra, y segundo dice por su espíritu. Esas son las dos grandes potencias divinas, la palabra y el espíritu. Y generalmente la palabra y el espíritu se unen en cualquier obra creativa de Dios. Por ejemplo, aún en la regeneración del hombre, la palabra no obra sin el espíritu, ni el espíritu obra sin la palabra. El Espíritu Santo es el que toma la palabra y le aplica a nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, Jesucristo le dijo a los fariseos: vosotros erráis ignorando ¿qué cosas? Esas dos potencias divinas, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Por ejemplo, los fundamentalistas le ponen gran énfasis a la palabra. Son duchos en la palabra. Hay que admirarlos por su conocimiento bíblico, pero lamentablemente ignoran la obra del Espíritu. Los pentecostales se van al otro extremo, que le dan gran importancia al mover del Espíritu, a las manifestaciones del Espíritu, pero son muy débiles en su conocimiento de la palabra. Y por eso es que hay tantos excesos y tantos abusos en las iglesias pentecostales, porque muchas de las cosas que suceden no tienen respaldo bíblico. Ahora, ¿cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros si queremos ser cristianos bíblicos? Bueno, debemos mantener un equilibrio. O sea, el Espíritu y la palabra obran juntos. No hay que permitir manifestaciones del Espíritu si no tienen una justificación bíblica. Y ese es el problema que está sucediendo en el pueblo de hoy, que hay muchas cosas que están sucediendo que son extra bíblicas. Por ejemplo, las caídas.
¿Cuántos de ustedes han caído alguna vez en algún culto por imposición de manos o porque les han soplado, o les han... Levanten la mano, sean sinceros. La mayoría. ¿Cuántos de ustedes han sido usados, y no voy a decir por quién, para tumbar a otras personas, para que otras personas caigan en el piso? Levante la mano. Bueno. Ahora, ¿podría usted probar por la Biblia que esa experiencia es válida? Diga, en el ministerio de Cristo, ¿cuántas veces cayeron? En el ministerio de Pablo, ¿cuántas veces cayeron? ¿Dónde hay pasajes que reglamentan las caídas? Por ejemplo, si leemos la Biblia en conjunto, vamos a descubrir que ciertos hombres de Dios cayeron en la presencia de Dios. Pero una de las cosas que vamos a encontrar primero es que cayeron postrados hacia adelante, en un acto de reverencia, un acto de adoración. Cayeron en humillación y quebrantamiento delante de Dios. Segundo, ningún ser humano intervino en esa experiencia. No cayeron por imposición de manos, sino por obra directa del Espíritu Santo sobre ellos. Tercero, cuando cayeron tuvieron experiencias de gran importancia. Tuvieron visiones, tuvieron éxtasis, fueron transportados en el Espíritu para recibir revelaciones de Dios. Yo le preguntaba a cientos de personas que han caído y les pregunto, ¿qué vieron? Nada. ¿Qué sintieron? Casi nada. Algunos lo único que dicen, yo lo que sentí es una debilidad, se me aguadaron las piernas y caí. Otros me han dicho, caí y sentí paz, sentí reposo. Por eso a esta experiencia hoy se le llama ¿qué? Descansar, el reposo del Espíritu. Bueno, yo no voy a decir necesariamente que todas las experiencias son diabólicas, pero muchas son. Porque las personas que cayeron durante el ministerio de Cristo generalmente manifestaban demonios. Eso es lo primero que observamos. Lo segundo es, el único caso en el cual dice que cayeron personas fue en el jardín del Getsemaní, cuando venía la turba a apresar a Cristo, y él le salió y le dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y cayeron para atrás. ¿Y cómo se puede explicar eso? Bueno, primero notemos que ni Cristo tocó ni sopló. Lo único es yo soy. Y la expresión yo soy, ¿qué es? La identificación. Yo soy, ese es un término que los judíos no podían usar. Estaba prohibido que el judío dijera eso, porque era el nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios. Y puede ser que cuando Jesús dijo, yo soy, del susto cayeron. Como el hombre como que blasfemó para ellos, pues. Entonces cayeron para atrás. Pero notemos, no eran creyentes, ni uno solo de ellos. Tal vez Judas había sido, pero no sabemos si todavía era. Ninguno era creyente. Y ninguno de ellos, hasta donde nosotros sepamos, se convirtió. Tuvieron un encuentro con Dios. No solo cayeron. Yo voy a decir, para mí ha sido motivo de disgusto y a veces de dolor ver cómo gentes caen en muchas reuniones. ¿Y saben por qué? Porque parece un juego. Hay un evangelista muy popular en la televisión que hace tal vez unos 2 o 3 años tumbaba mucho a la gente, y cuando la gente caía él miraba a la televisión como con una mirada de satisfacción, como diciendo, ya ven el poder que yo tengo, porque él solo pasaba la mano así y la gente caía como movida por como un campo de trigo movido por el viento. Agarraba su saco y la congregación entera se iba al suelo, o hacía así y caían todos para atrás. Les parecía más bien como una exhibición, como un espectáculo religioso. Yo vi a Kathryn Kuhlman una sola vez, la vi en Miami Beach, y yo iba pues con un deseo vivo de ver a esta mujer en acción, una mujer tan famosa, Kathryn Kuhlman. Pero a decir la verdad yo me decepcioné porque ella tenía unos catchers que llaman, yo los llamo como guardaespaldas, los que aguantan a la gente cuando la gente se cae, ¿no? Que estaban entrenados lógicamente para eso. Y Kathryn Kuhlman
pues la gente empezó a desfilar y ella tocaba a uno y caía y tocaba a otro y caía. Pero cuando ella notaba que el poder ya iba como menguando, que algunas personas como que se resistían y no se dejaban ir, entonces ella tocaba a uno de sus asistentes y él caía al suelo. Y yo vi a asistentes de Kathryn Kuhlman caer 4 y 5 veces durante la reunión. ¿Y para qué? A la ley y al testimonio. Conmigo han caído. Y yo creo que algunos caen por hábito, porque esperan caer. Ya vienen condicionados a creer que van a caer. Yo fui a una iglesia en Buenos Aires, Argentina, una iglesia muy grande, las Asambleas de Dios. Y en esa iglesia se practicaban las caídas. Lógicamente, cuando yo ministré, al terminar el mensaje, yo sabía que la gente iba a querer caer. Entonces yo hice lo que muchas veces hago. Véngase, hermano. Cuando yo ministro a la gente y sé que ellos tienen esa tendencia a caer, que ya es un hábito, una costumbre religiosa a caer, entonces, ¿qué hago? Cuando la persona quiere ir, yo la detengo. Y con solo un poquito de presión de parte mía, ya desiste. Para mí, si era una manifestación de Dios, la gente se desplomaría. Porque no tendría control sobre sí misma. Caería, pero de rodillas. Caería sobre su rostro, que es lo más bíblico. Pero yo creo que caer en la presencia de Dios debe ser para adelante, en señal de postración y de adoración en la presencia de Dios. Déjeme ver. Esto no es nuevo, hermanos. Yo recuerdo en 1951, 52, 53, 54, cuando yo estuve en Estados Unidos, cuando estudié en Estados Unidos, ya existía eso. Allá se llamaba being slain in the spirit, que quiere decir que fue asesinado en el espíritu. Así lo llaman, slain. Slain es matar, es asesinar. Después se le dio el nombre de... Ay, Señor. Con el paso del tiempo se le cambió el nombre, ¿no? Pero esto ha resurgido de vez en cuando. Son modas. Son modas pasajeras en el pueblo de Dios. Por ejemplo, aún al principio de los 50 había un avivamiento llamado el avivamiento de la lluvia de la lluvia tardía, the latter rain. Y ahí aparecían aceite en las paredes y sangre en las paredes. Y eso sucedió en varios lugares. Y eso también ha resurgido de tiempo en tiempo. Es que mire, el pueblo cristiano anda detrás de emociones, sensaciones. La gente desea tanto ver y sentir el poder de Dios en acción que aceptan cualquier cosa como si fuera Dios. Y no todo lo que brilla es oro. Yo fui a una iglesia en el Canadá que había sido influenciada por el movimiento, el avivamiento de Toronto. Yo fui a Toronto y en verdad yo prediqué en la iglesia de Toronto antes de que estas manifestaciones comenzaran. Yo conocía a John Arnott y John Arnott nos visitó aquí en Guatemala. Y yo fui a predicar varias veces a su iglesia, pero cuando ya comenzó, entre comillas, el avivamiento, ya no me volvió a invitar porque fue el foco de atracción de las iglesias de todo el mundo. Llegaba gente, aviones enteros fletados desde Japón, desde Inglaterra, de todo el mundo para visitar el avivamiento, entre comillas, de Toronto. Pero una vez que estaba yo en Canadá y Peter estaba conmigo, ahí está arriba y él no me va a dejar mentir, decidimos ir. Era un culto un miércoles en la mañana, era un culto de pastores y el lugar que no era muy grande, pero estaba lleno de pastores. Y había un grupo de Japón, como 70 que habían llegado de Japón. Y cuando unas viejas, porque realmente John Arnott estaba en Suiza, y unas mujeres eran las que estaban ministrando, y ellas llegaron, párese otra vez, hermanito. Ellas venían y empezaron con esto. Y la persona, ¡plum!, cayó. Cuando empezaron con eso, los japoneses empezaron a caer como moscas. Y les agarraron la chiripolca. Sí. Unos movimientos espasmódicos.
una tembladera. Y Pedro, que tenía tal vez, ¿qué tenías? 18, 19 años esa vez. Me dice, papá, esta gente está endemoniada. Y yo le dije, sí, algunos están endemoniados. ¿Y por qué no los liberas? No puedo, hijo. No puedo, no estoy en mi iglesia, yo no estoy autorizado. Porque ellos habían dicho que solo las personas autorizadas podían ministrar. Solo las autorizadas. Entonces yo dejé pasar el asunto. Fui a una iglesia que había sido influenciada por el avivamiento de Toronto, en Norwalk, cerca de Montreal. Y estaban sucediendo las mismas manifestaciones. Yo conocí al pastor. Y cuando la gente empezó a caer, yo le dije al pastor, ¿me autoriza probar el espíritu? La Biblia dice, ¿no crees todo espíritu? Probar los espíritus son de Dios. Y él me dijo, está bien, hágalo. Entonces yo, con mucha prudencia, me fui a acostarme al lado de algunos de los que estaban manifestando. Y algunos estaban riendo, pero como frenéticamente. Y otros llorando, y otros temblando. Y yo me fui a acostar al lado de ellos y empecé suavemente el oído a decir, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que te identifiques. ¿Quién eres tú que estás ahí? En el suelo. Claro, allí hay alfombra en todas las iglesias. Y cuando yo empecé a reprender, sin hacer escándalo, yo no empecé a gritar, demonio, no, suavemente al oído, de modo que las personas que estaban cerca ni se dieron cuenta. Algunos empezaron a moverse como serpientes. Sí, yo he visto gente ladrar y rebuznar. ¿Será eso de Dios? ¿Sabe lo que yo descubrí? Que los que rebuznaban y pataleaban como burros es porque tuvieron relaciones sexuales con animales. Allá en Tegucigalpa, Honduras, nosotros oramos, no sé si vos estabas presente, ¿sabes, Roberto? Cuando oramos por un pastor joven que tenía mucho éxito en ese tiempo del ministerio. Oramos por su liberación y se puso de 4 sobre los pies y sus manos y empezó a corcoviar como un potro salvaje y a relinchar. Y después descubrí, no sé si Roberto estaba en ese momento, que él había tenido relaciones sexuales con una yegua. Entonces, ¿qué se transmitió a él en la relación sexual? Un espíritu de bestialismo. La Biblia aquí dice que los animales también tienen espíritu. Claro, no es de la misma naturaleza que el espíritu humano. Y en el acto sexual con un animal se puede transmitir ese espíritu. Y yo he oído gente que ¿cómo llaman lo que hacen los gallos? No, la gallina cacarea, ¿el gallo qué hace? Canta. Bajo la influencia de demonios yo he oído gente que canta como un gallo. Y es un demonio. Y sin embargo en esos avivamientos, más que todo en Toronto y no tanto en Pensacola, han habido manifestaciones de la clase y las han aceptado como si es de Dios. ¿Saben por qué? Bueno, Toronto sí cree en liberación, pero por 2 o 3 años dejaron la liberación totalmente al lado porque tenían algo mejor, algo vastamente superior, ¿no? Ahora, cuando yo volví a Toronto en octubre, porque yo volví a visitar esa iglesia en octubre, descubrí que estaban comenzando de nuevo a ministrar liberación. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta de algunas cosas, que no todas las manifestaciones son de qué. Pueden parecer iguales, tienen los mismos síntomas, pero unas son de origen divino y otras son de origen satánico. Ahora, ¿cómo nos protegemos de estas, por decirlo así, manifestaciones falsas o superficiales? Unas son provocadas por el diablo, las falsas, y las otras son provocadas por la carne, las superficiales. ¿Cómo podemos protegernos? Exigir que todo sea conforme a qué? A la palabra de Dios. Y si no está en la palabra, no es de Dios. O pudiera ser que no sea de Dios. ¿Y a dónde encontramos la Biblia que alguien haya reído, o no digamos de una persona, 100,000 personas que les agarra la carcajada, se agarran a carcajadas bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Dónde? Eso le llaman el gozo.
Yo sí he visto personas, mire, yo fui a visitar a un viejito en Michigan hace algunos años. Y el hombre ya era un santo, realmente era un santo, vivía en la presencia de Dios. Y cuando él empezaba a hablar de lo que Cristo había hecho por él, le agarraba una felicidad. Y él reía y reía y reía. Y era una risa contagiosa. Y yo también reí juntamente con él. Una risa incontrolable, pero de gusto, de gratitud a Dios por lo que él había hecho. Cambio en muchos lugares. Yo vi a Rodney Howard Brown, que es un líder, quizás el hombre que inició lo de las risas en Estados Unidos. Él es de Sudáfrica. Ahora pastorea en el área de Tampa, Florida. Y yo lo vi en televisión, en TVN, y él se paseaba, forzando ¿qué? Una risa. Y todos los demás, por no quedarse atrás, empezaron también con y yo, miren, no estoy burlándome de eso, pero a mí me disgustó en grado máximo. ¿Por qué? Porque no es una manifestación espontánea, es fabricada. ¿Me comprenden? Mira, hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo recuerdo haber ido a un regional de los hombres de negocios del Evangelio completo en Estados Unidos. Pocos saben que yo estuve en la reunión en que se fundó, ¿no?, la Asociación de Hombres de Negocios de Estados Unidos, en la cafetería Clinton en Los Ángeles, California. El fundador, que era Shakarian, ya bastante ancianito, me invitó a su casa. Yo pasé una hora con él, con el fundador de los hombres de negocios del Evangelio completo, de apellido Shakarian. Y como un año antes de que él muriera, pasé una hora en su casa, porque él sí recordaba que yo había estado en la reunión de fundación. Solo quedan 2 fundadores, y yo soy el tercero. Yo no fui fundador, estuve presente en esa reunión. Y yo he predicado para los hombres de negocios, no con gran frecuencia, pero he predicado. Y me invitaron a una regional en Beaumont, Texas, hace muchos años, antes de conocer a Harold D. Y tenía un evangelista llamado, creo que era Jimmy Walker. Y este hombre practicaba las caídas, ya en ese tiempo las practicaba, él tumbaba a la gente. Y caían como en línea de ensamblaje. Todo el que pasaba, tenían hasta unas almohaditas preparadas y unas mantas preparadas para cubrir a las mujeres. Ya todo era una obra teatral. Pues cuando él estaba ministrando, una persona de raza negra, una mujer, allá como en la tercera fila, empezó a hablar en lenguas. Y él comenzó a hablar, se armó una conversación entre él y ella en lenguas. ¿Tendrá eso justificación bíblica? La Biblia dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y nadie le entiende, solo Dios. Y Dios, por el Espíritu, puede dar la interpretación de esa lengua. Pero era hablar entre ellos, era como un juego. Y cuando él empezó a hablar con ella en lenguas, y ella a contestarle, ella se excitó tanto que cayó entre las sillas ahí, revolcándose entre las sillas. Otro tiempo, en Toronto, fui a una campaña en una carpa de Morris Cerulo, y él también ha creído en las caídas. Y esa noche pasaron varios y en cuenta, perdone, hermano Claudio, esto no es racismo, ¿no?, pero una mujer de Jamaica. Y entonces cuando él le puso las manos, la mujer pegó brincos y caía para un lado y caía para otro lado como si estuviera ebria. Y mi hermana que iba conmigo y que era bautista hasta la médula, me dijo, esa mujer tiene demonios. Y yo le dije, sí, tiene demonios. ¿Y sabe lo que es Morris? No, es que cada raza reacciona diferente ante el Espíritu Santo. Y como ella es de una raza muy excitable, que esta es una emoción que le va a pasar, déjenla tranquila, no la toquen. Yo dije, ¿por qué no la sacaron a ministrarle liberación? Porque sin duda esa mujer había estado en el vudú, en la santería, o a saber qué práctica satánica, y necesitaba liberación. Pero miren, hermanos, hoy nosotros no podemos ser tontos ni ingenuos
necesitamos someter a prueba todas las manifestaciones. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus son de Dios. Todas las manifestaciones espirituales deben ser probadas. Todos los dones espirituales deben ser probados, examinados. Por eso leímos ayer cuando hablamos del profeta, ¿qué tenían que hacer el profeta? Uno habla y los demás juzguen. Sometan al juicio. Y en las manifestaciones de esta clase hay que juzgar 3 cosas. ¿Y cuáles son? Primero, hay que juzgar el ministerio. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos a juzgar el ministerio? La Biblia dice, hablando de los profetas, en el Mateo 7, en el Sermón del Monte, dijo, por sus frutos los conoceréis. La reputación del profeta debe ser muy importante. Su testimonio, su vida en hogar, su sujeción a otros ministerios. Hay que juzgar al profeta. Segundo, hay que juzgar al espíritu que opera en el profeta. Ya aprendimos cómo hacemos eso, ¿o no? Y tercero, hay que juzgar el mensaje, y el mensaje hay que juzgarlo a la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Comparar el mensaje con la escritura, y si la escritura justifica el mensaje, se acepta, y si no, se rechaza. Bueno, espero que no sean tan ingenuos como han sido algunos de ustedes hasta el día de hoy. ¿Ah? Es un exhibicionismo. Muchos se dejan caer por no quedarse atrás, porque si no caigo la gente va a pensar que yo estoy mal, que yo estoy caído, que yo soy un carnal, que yo soy un indiferente, y se dejan ir. Yo le voy a decir, si no hubieran los benditos catchers, muy menos gente caería. Claro, en Estados Unidos caen porque es alfombra, pero en este piso de cemento la gente no va a caer tan fácil. Porque, y especialmente si son pesaditos como el que tiene la mano levantada.